Muy buenos días, los saluda el hermano Felipe Espejo, los saludo en el nombre del Señor, agradeciendo por este nuevo día que Dios nos da y por sobre todo por estas circunstancias en las que estamos viviendo, donde tenemos una crisis mundial, pero a nosotros los hijos de Dios sabemos que nuestra confianza, nuestra esperanza está en Dios. Ya sea en vida o en muerte, nosotros somos de Él, por lo tanto agradecemos esta circunstancia de poder estar juntos en familia y de poder confiar en Dios, Señor. Que Dios a nosotros los cristianos nos libra. Saludando también en especial en este día a las madres, quienes se festeja en este día especial, y nosotros también damos gracias por nuestras madres, le damos gracias a Dios porque a través de ellas vemos también el amor de Dios. Dios nos deja a las madres como muestra de su amor, porque sabemos que no hay un amor más fuerte aquí en la tierra que el de una madre. Por lo tanto, las bendecimos, le agradecemos a todas las mamitas por su cariño, por su amor, a todas las mamitas de la iglesia, a todas las mamitas de cristianas que crían a sus hijos en base a la palabra de Dios. Así que gracias a Dios por nuestras madres, y Dios las siga bendiciendo y las haga felices porque se lo merecen. Amén. Vamos a dar inicio a la reunión con una oración. Padre Celestial, te agradecemos porque sabemos que eres tú quien nos guía, Señor, que eres tú quien nos cuida, Señor. Te agradecemos en especial por nuestras madres, Señor, por los que tuvimos el privilegio de ser criados, Señor, en base a tu evangelio, por los que tuvimos el privilegio de ser criados por madres cristianas, Señor, los cuales pudimos entender y aprender tu palabra desde pequeños, Señor. Eso es una bendición de herencia, Señor. Tenemos la herencia de la fe, que es algo que supera cualquier herencia, Señor, y te agradecemos por esa gracia tuya, Señor, por esa virtud que nos diste a nosotros, Señor. Y agradecer por nuestras madres, Señor. Te rogamos tu bendición especial para ellas, Señor, en este día, que se regaloneen harto y que nos des comienzo a esta reunión. Sabemos que estamos en un momento difícil, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos cristianos, Señor, por nuestro planeta, por nuestro país, Señor, que tú seas teniendo el control, Señor. Sabemos que pueden venir cosas malas, pero tú tienes el control, Señor, y tú nos estás cuidando, Señor. Tú nos estás protegiendo, Señor. Somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos del Creador, y en eso nos confiamos, Señor. En eso vivimos nosotros, creyendo de que la vida es muerte y que esto que estamos viviendo, Señor, es un regalo y es algo pasajero, Señor. Heme aquí, Señor, somos siervos tuyos, estamos para estar contigo, para trabajarte a ti, para honrarte y para glorificarte, Señor. Acompáñanos como todos los días en esta reunión y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por el campo voy buscando una flor. Yo la quiero para regalo, pues me acordé que el día de hoy es el día de las madres y dinero no tengo yo para comprarle algo costoso que le diga más que yo. Madrecita linda, yo te ofrezco esta flor. Es un sencillo presente, yo te la doy de corazón.
Madrecita linda, yo te canto esta canción y le pido a Dios que por siempre que te dé su bendición. No esté yo ahora, la distancia está entre tú y yo, pero quiero decirte algo que llevo en mi corazón. Siempre veo tu retrato y le doy mil gracias a Dios que te ha conservado con vida para que recibas esta flor. Madrecita linda, yo te ofrezco esta flor. Es un sencillo presente, yo te la doy de corazón. Madrecita linda, yo te canto esta canción y le pido a Dios que por siempre te dé su bendición. Y le pido a Dios que por siempre te dé su bendición para que tú recibas esta sencilla flor. En este día especial, cuando celebramos el Día de las Madres, queremos como Departamento Juvenil de nuestra Iglesia de Cerrillos desearles un muy feliz Día de las Madres. Reciban todas un afectuoso saludo de cariño y de amor de parte de cada uno de los jóvenes que conforman nuestro grupo. Que Dios les bendiga, les amamos mucho. Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor. Hoy comenzamos un ciclo de mensajes acerca de los mensajes que Cristo envía a la iglesia, a las 7 iglesias del Asia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 en adelante. Pero hoy tendremos una introducción de la palabra del Señor en el capítulo 1. Y quise poner como título a este mensaje: uno semejante al Hijo del Hombre. Una noche, siendo Daniel un anciano en Babilonia, tuvo una visión. Vio en esta a un anciano de días, Daniel capítulo 7, verso 9, que juzgaba a 4 terribles bestias. Y luego vio a uno como un hijo de hombre. Más adelante escribió en el verso 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Daniel vio al que venía como un hijo de hombre, él se turbó y se asombró. 600 años después, en una diminuta isla del mar Egeo, otro anciano vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Y después
De esto cayó como muerto a sus pies. Capítulo 1, verso 17. ¿Quién será este Hijo del Hombre? ¿Y por qué tiene tal fulminante efecto con quienes lo miran? Daremos comienzo entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 al 20. En estos versículos, Juan se refirió al encargo que se le hizo de escribir, pero fue más allá. Describió su primera visión, la visión de uno semejante al Hijo del Hombre. Esa visión prepara el escenario para el resto de todo el libro de Apocalipsis. Para entender este libro de Apocalipsis es necesario conocer al Hijo del Hombre que Juan y Daniel describieron. Para recibir la bendición del mensaje de Apocalipsis es necesario, fundamental, trascendente, que nosotros también caigamos a los pies de Cristo. Juan comenzó a relatar lo que oyó en estas palabras. Yo, Juan, vuestro hermano. No les recordó a sus lectores de su apostolado ni de su autoridad. Se identificó sencillamente como hermanos de ellos. Se refirió a sí mismo como copartícipe de ellos en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La palabra copartícipe es una traducción de la palabra griega que significa compartir o tener en común. Juan era copartícipe de sus lectores de tres modos: en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Estos tres temas centrales de Apocalipsis eran inseparables en la vida de los cristianos del primer siglo. La tribulación se refería al sufrimiento que estaban experimentando los cristianos. La palabra que se traduce por tribulación significa originalmente presión, pero en el Nuevo Testamento llegó a usarse para describir la presión causada por los eventos que constituyen a la persecución. A los cristianos se les perseguía en el reino. En la visión profética de Daniel le fue dado un reino a aquel que venía como el Hijo del Hombre. Esta profecía se cumplió cuando Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Después, Jesús envió al Espíritu Santo a establecer su reino sobre la tierra. A ese reino se le llegó a conocer como la Iglesia. Juan y sus lectores eran copartícipes en él. El haber decidido ser leales al Rey Jesús y no al emperador Domiciano dio como resultado naturalmente que sufrieran tribulaciones. Los que estaban en el reino necesitaban paciencia, la capacidad de mantenerse fieles a pesar de la tribulación. El hecho de que ellos eran copartícipes les ayudaba a perseverar. Las cargas son más livianas cuando se comparten. También ayudaban el hecho de que ellos estaban en Jesús. Por ello, el Nuevo Testamento se utiliza esta frase con el fin de referirse a la relación especial que tiene el cristiano con Jesús. Los lectores de Juan sabían que habían sido bautizados en Jesús. ¿Quién podía hallar la fortaleza necesaria para seguir adelante? Después Juan fue referido al lugar donde se encontraba físicamente cuando recibió el encargo de escribir. Esta era la isla llamada de Patmos. A causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, Juan había sido desterrado a esta isla. Patmos era una isla solitaria, abatida por el viento, en la cual se utilizaba como una prisión romana. Juan había sido enviado al exilio allí porque había predicado valientemente la palabra de Dios y había rehusado suprimir su testimonio acerca de Jesús. El gobierno romano lo había enviado allí para hacerlo callar, pero el Señor estaba a punto de revitalizar su voz. Juan se dio a conocer un importante dato: la condición espiritual en la que se encontraba cuando escribió este libro. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Primero, la frase el día del Señor. La palabra griega que se traduce por del Señor es una manera especial que puede referirse a algo que pertenece al Señor.
La palabra se encuentra solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. En este versículo y allá en 1 de Corintios capítulo 11, verso 20, donde habla acerca de la cena del Señor. Desde los primeros días de la iglesia se ha utilizado la frase el día del Señor para referirse al primer día de la semana, el día en que Jesús fue resucitado entre los muertos. Hoy día nosotros participamos de la cena del Señor en el día del Señor. Ahora la frase yo estaba en el Espíritu. La misma frase se usa en el capítulo 4, verso 2. En ambos versículos se podía traducir literalmente por llegué a estar en el Espíritu. En el capítulo 4, verso 2, al llegar a estar en el Espíritu, se refiere a que el Espíritu de Juan se hizo receptivo al Espíritu Santo, y es probablemente que se refiere a lo mismo en el capítulo 1, verso 10. Había algo en la situación en la cual se encontraba Juan en el día del Señor, en lo que volvía receptivo a la revelación del Señor, en vista de que el día del Señor es un día de adoración. Es probablemente que ese algo fuera la experiencia de la adoración de Juan. Lo que Juan vio en el capítulo 1, verso 12, había algo en el anuncio que le recordaba al apóstol de una voz que no había oído desde hacía 60 años. Juan dijo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Cuando se volvió, reconoció a un amigo a quien no había visto desde hacía 6 décadas, pero a quien ahora veía como nunca antes. Dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A Juan se le desorbitaron los ojos al mirar fijamente a Jesús en toda su gloria, al mismo que Daniel había conocido solamente como un Hijo del Hombre. La visión en su totalidad. Juan se volvió al comienzo, le impresionó la gloria y le cegó el resplandor de lo que vio. Cuando sus ojos se acostumbraron, pudo ver un círculo de luces, llama de los candeleros que descansaban sobre los 7 elegantes bases hechas de oro puro. Luego Juan vio a alguien andando en medio de los candeleros. Se trataba de alguien cuya apariencia hizo que Juan se pusiera a temblar. Él estaba vestido de una túnica larga y suelta, propia de los reyes de la época, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En una mano extendida se posaban 7 rutilantes estrellas. Según él vislumbró que Juan estuvo, sus pies resplandecían como el bronce bruñido, refulgente como un horno. Donde quiera que el hombre pusiera pie, dejaba un rastro de abrasadoras pisadas. Los ojos de Juan, no obstante, se centraron en el rostro del hombre. Sus cabellos relucientes como blancura, como la nieve a la que alumbra el sol, tan deslumbrante que lastimaba sus ojos. El hombre miró a Juan y sus ojos, como llamas de fuego, no solamente miró a Juan, sino que miró dentro de él. Cuando abrió su boca para hablarle, su voz retumbó como las olas que se estrellan contra la orilla. Luego de su boca salía una gran espada de 2 filos. De repente el rostro de aquel hombre resplandeció como el sol de mediodía, y Juan tuvo que apartar sus ojos. En
En la visión del capítulo 1, los detalles son importantes. En las cartas a las 7 iglesias, las descripciones de Jesús son tomadas principalmente de la visión y cada descripción está relacionada directamente con la congregación a la que se dirige la carta. Por lo tanto, es necesario que prestemos atención a cada una de las visiones en las que normalmente le prestamos poco caso a veces. Los 7 candeleros de oro, en esto nos recuerdan el candelero de los 7 brazos del tabernáculo. Sin embargo, debe observarse el giro. Los de Apocalipsis eran 7 candeleros independientes que se mantenían en pie por sí solos. En el versículo 20, Jesús dijo que los 7 candeleros son las 7 iglesias, las 7 congregaciones de Asia. Las iglesias no eran lámparas, sino bases de lámparas, los pedestales sobre los cuales se colocaban las lámparas. Jesús mismo es la luz. Juan capítulo 8, verso 12. Los cristianos reflejan esa luz. Mateo 5, 14, Filipenses capítulo 2, verso 15. Y la iglesia debe mantener en alto esa luz para que todo el mundo la vea. Los candeleros estaban hechos de oro, el más precioso de los metales. La iglesia es preciosa para Jesús. Considere esto, los candeleros eran 7 congregaciones propiamente dichas y algunas eran pobres, débiles y estaban plagadas de problemas. Sin embargo, todavía tenían un propósito, mantener en alto la luz del Evangelio. Y todavía eran preciosas para Jesús. No importa cuán pequeña sea la iglesia donde usted se reúne, si usted es fiel al Señor, es más valiosa a sus ojos que el oro puro. Luego, en medio de los 7 candeleros de oro, vio Juan a Jesús. Puede que los cristianos del primer siglo se hubieran sentido abandonados, pero Jesús estaba allí. Puede que las congregaciones se hayan sentido aisladas y expuestas al peligro, pero Jesús estaba en medio de ellas. Jesús era, es y será el principio unificador de la iglesia y la fortaleza de esta misma. Hoy en día, muchos buscan a Jesús por todos lados, excepto donde pueden encontrarlo. Lo buscan en líderes carismáticos, en comunidades hechas por hombres y en el misticismo de la nueva era. Si usted desea hallar a Jesús, búsquelo en su iglesia. Ahí usted lo encontrará. Si usted desea estar donde Jesús está, participe del culto, de la reunión, de la adoración junto a su pueblo. Juan comenzó a describir a Jesús refiriéndose a él como a uno semejante al Hijo del Hombre. Durante su ministerio terrenal, la forma favorita en que Jesús se manifestaba o se presentaba siempre decía el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 8, versículo 20. Esa frase se encuentra más de 80 veces en los relatos del Evangelio. La designación tenía matices mesiánicos. En primer lugar, vamos a una descripción de la ropa de Jesús. Él estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. No era el atuendo del trabajador común, sino que era el de la realeza, simbolizando su origen real que tenía Cristo. Después, Juan se concentró en la persona de Jesús. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. La blancura de sus cabellos es señal de pureza y santidad. Puede que también signifique la sabiduría que da la vejez. Proverbios capítulo 16, verso 31. Sus ojos como llamas de fuego. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, verso 13. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. En Miqueas capítulo 4, verso 13, a la hija de Sión le dio Dios pies de bronce para desmenuzar a muchos pueblos. El simbolismo de Apocalipsis capítulo 1 se refiere a la facultad que tiene Cristo para hollar a los malos y hacerlos ceniza bajo la planta de sus pies.
Malaquías capítulo 4, versículo 3. Su voz era como estruendo de muchas aguas. Su voz era poderosa y majestuosa, semejante al sonido de las aguas del océano que golpean la roca a la orilla de la isla de Pasmo. Cuando el Señor habla, los hombres debemos de escuchar. Tenía en su diestra 7 estrellas. La diestra era la mano de poder. El salmista le cantó a Dios: tu diestra me ha sostenido. Salmo 63, versículo 8. Jesús sostenía las 7 estrellas en su diestra para guardarlas y protegerlas. Jesús después identificó las 7 estrellas como los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel es una palabra griega transliterada, la cual significa sencillamente mensajero. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, verso 16, en vista de que muchas veces a la palabra de Dios se refiere como a una espada, Hebreos 4:12, Efesios 6:17, y en vista de que la espada salía de la boca de Jesús, a esta debe sin duda identificársele como la palabra de Dios. No crea que la anterior imagen, representación, habla acerca de las buenas noticias del Evangelio. Más bien representa la palabra con que el Señor juzgará a sus enemigos. Isaías 49, versículo 2. En el capítulo 2 de Apocalipsis, hablando a los falsos maestros, dijo: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El propósito de la visión: Jesús tiene el poder de conocer y actuar según le dictaba el conocimiento obtenido. Que Jesús tenía el poder de conocer es algo que se manifiesta claramente en la visión. Él estaba en medio de la iglesia, de modo que conocía lo que estaba ocurriendo. Sus ojos lo veían todo, que tenía el poder de actuar según le dictaba el conocimiento obtenido. Es algo que se manifiesta con igual claridad. Estaba preparado para castigar con sus pies y su espada, y estaba preparado para proteger a su iglesia. La conclusión es que el mensaje de la visión para los cristianos del siglo I era que el Señor estaba presto, dispuesto y facultado para actuar por el bien de su pueblo. El mensaje para los cristianos de este siglo es que Él todavía sigue estando presto. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos capítulo 27, versículo 1. ¿Cómo reaccionó Juan a la visión? Esto fue lo que dio a conocer: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. No fue que Juan se postrara para adorar, sino que vencido por el temor, se desplomó a los pies de Jesús. Jesús tuvo que poner su mano sobre él y decirle: no temas, no temas. Juan había sido uno de los más íntimos amigos de Jesús. Cuando los discípulos se reclinaban para comer la última cena, Juan se recostó al lado del Maestro, apoyándose sobre el pecho de Jesús. Juan capítulo 13, verso 23. Había sido el discípulo el cual Jesús amaba. A pesar de todo lo anterior, cuando vio a Jesús rodeado de toda su gloria, no fue precisamente un «qué bueno verte ahora, mi amigo», lo que exclamó. Más bien, al igual que otros que vieron lo divino, cayó como si lo hubieran golpeado en la cabeza con un fuerte palo. Isaías 6:5, Ezequiel 1:28. Hoy en día la mayoría de las personas están enteradas del niño que nació en un pesebre y que creció para convertirse en un gran maestro y sanador. Muchos han oído incluso de aquel que murió en una cruz y luego fue levantado de entre los muertos. Muy pocos, no obstante, están familiarizados con el glorioso ser que es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores.
Al acercarnos a la presencia de Dios, es necesario evitar los extremos. Por un lado, si nos paraliza el temor, jamás podremos conocer la intimidad de los hijos que lo llaman Padre. Por otro lado, si empleamos demasiada confianza, no conseguiremos mostrarle el respeto y reverencia que Él merece. El escritor del libro de los Hebreos dijo: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. El escritor Warren Wiersbe hizo la siguiente sugerencia: lo que la iglesia necesita hoy en día es volver a estar consciente de que Cristo y de su gloria. Necesitamos verlo alto y sublime en su trono. Es peligrosa la ausencia de reverencia y de adoración en nuestras reuniones hoy en día. Nos jactamos de estar de pie en el lugar que quebrantamos y necesitamos caer a sus pies cada día. A algunos les incomoda la idea de un poderoso Señor que castigará la maldad. Prefieren al carpintero judío, el pálido Galileo, el bondadoso pastor. No obstante, cuando la maldad entra en su vida, cuando el mundo se pone en contra suya y la esperanza escapa por la ventana, usted necesita a alguien que conozca sus problemas y angustias, alguien con el poder de hacer algo al respecto. Apocalipsis 1:20 dice que ese alguien que nosotros necesitamos y el mundo entero se llama Jesús, pero no el Jesús que un día vino y estuvo con nosotros y estuvo dispuesto a sufrir, a morir, a dar toda su vida, sino que hoy es necesario que nosotros podamos conocer a Jesús, ese resucitado, el que está en el cielo, el que se mueve en medio de las 7 iglesias y el que esperamos que todos los días esté en medio de la iglesia de Sao Paulo en la comuna de Cerrillo. Pedimos al Dios Altísimo, pedimos al Dios Eterno, pedimos al Cristo resucitado que sea tocando nuestras vidas para que podamos aprender a respetarle, amarle, vivir bajo los conceptos, los preceptos que Él ha fijado para cada uno de nosotros. Dios sea bendiciendo nuestra vida con la palabra del Señor. Señor Jesús, gracias por este tiempo de escudriñar su palabra. Pedimos que esta palabra en nosotros produzca esperanza, produzca el deseo de estar cerca suyo, el reconocerle como nuestro Padre eterno, como nuestro Príncipe de paz. Gracias por lo que hoy nos ha dado. Pedimos de lo alto la bendición para cada uno de sus hijos, los que a la distancia están escuchando su palabra, que sean alimentados, que sean edificados, que sean consolados y que juntos podamos servirle y adorarle. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Como una paloma extiende sus alas, cruzando el espacio, va surcando el cielo. Vaga el pensamiento también de una madre, llorando en su almohada, no encuentra consuelo. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todo el sufrimiento que ella ha vivido. Pidiéndole a Dios le guarde a su hijo
porque de su hogar muy lejos se ha ido. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de sodio pasadas, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Así como Dios nunca olvida a sus hijos, tampoco una madre nunca olvidará aquel hijo ausente que vaga perdido. Ella confía en Dios que ha de regresar. Ya por la mañana, cuando llega el día, vuelve a levantar muy en alto su frente. Se ha fortalecido porque en Dios confía, y a toda la angustia se fue de repente. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de sodio pasadas, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Señor, gracias por el culto que hemos tenido el día de hoy, Señor. Gracias por haber podido escuchar tu palabra y alabar tu nombre, mi Dios. En este momento te pido que tú seas bendiciendo y guardando a nuestras madres, Señor. Y te doy gracias por todas aquellas que pueden estar escuchando tu culto, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das el día a día, Señor. Y ahora te pido que recibas esta oración, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.